proceso de independencia, pero antes vamos a hacer un pequeño repaso de la clase anterior. El primero, entonces, vamos a hablar de que durante la colonia existió lo que se denominó la monarquía absoluta que reinaba en España, a la cual evidentemente Latinoamérica le rendía homenaje o estaba bajo el imperio de la monarquía absoluta. Hablamos de algunos organismos españoles como la Casa de Contratación, el Consejo de Indias, ¿no es cierto? Hablamos de la regencia, de los cabildos, de las gobernaciones, del virreinato, de la capitanía general, ¿no es cierto? Que eso deben aprendérselo súper bien porque algunas veces preguntan cosas específicas. Por ejemplo, de que la Casa de Contratación y el Consejo de Indias no son organismos que están acá en Latinoamérica, sino más bien en España. Hablamos de que habían organismos entonces que constituían una división político-administrativa, como eran los virreinatos y las capitanías generales. Y tenemos entonces una economía colonial, también nombramos, que en el siglo XVI era más bien fundamentada en el oro y la plata. En el oro en Chile, en el siglo XVII era el cebo y en el siglo XVIII el trigo, ¿no es cierto? Y también hablamos de la diferencia de los Borbones entre los Habsburgos entre la diferencia entre los Habsburgos y las reformas borbónicas. La clase 4, que es esta clase, entonces se va a denominar la conformación del Estado-Nación. Y ¿qué vamos a tratar hoy día? Vamos a tratar entonces discusión sobre los múltiples factores que precipitaron el proceso independentista en América y Chile, la crisis de la monarquía española, la maduración de las aspiraciones políticas de las élites criollas, condiciones estructurales y acciones individuales. Para partir hablando de la independencia, es importante entonces destacar que hay nuevos paradigmas, nuevas ideas filosóficas que van a quebrar entonces en un siglo que se va a denominar el siglo de las luces. Y para eso nosotros vamos a hablar de la importancia que va a tener la ilustración, porque la ilustración va a poner entonces el acento y la fe, de alguna manera va a romper esta idea de fe más bien religiosa, pero va a poner el acento en la razón y en la soberanía humana. ¿Ya? ¿Qué hablamos cuando hablamos de soberanía humana? Vamos a hablar del poder que va a tener el pueblo de alguna manera para autogobernarse. ¿Y cuál es la materialización de ese autogobierno? Es más bien lo que vamos a denominar el Estado, que en palabras de Hobbes va a ser el Leviatán. Este Estado, bajo las ideas de los ilustrados, de la concepción de la ilustración, va a existir entonces la división del Estado en tres poderes. Recuerden que nosotros estamos analizando en un periodo donde había una monarquía absoluta y todos los poderes y las decisiones las tenía el rey. Por lo tanto, esta nueva corriente rompe con esta idea absolutista y va a generar el acento en las propias personas y en el pueblo. Pero ¿quiénes eran estas personas que practicaban y que tanto fomentaron en torno a las ideas de las ilustraciones? Fueron principalmente los burgueses, que se opusieron entonces a los grupos privilegiados que existían en la época, como por ejemplo el clero y la nobleza. ¿Y por qué se opusieron? Porque los burgueses, que fueron principalmente un grupo que nace a partir de un desarrollo económico, de un desarrollo capitalista, no poseían los privilegios y no tenían la decisión que sí tenían estos grupos privilegiados como era el clero y la nobleza. Por lo tanto, una de las demandas importantes o uno de los paradigmas relevantes que ellos discutían y proponían era la libertad económica en base a una nueva concepción que ya no era la base del mercantilismo, sino que más bien del capitalismo. Y para esto, una de las ideas también fundamentales era entonces eliminar la esclavitud. No solo por esta concepción más bien humana de la esclavitud, sino también a partir de la idea de trabajo asalariado. Fueron ideas entonces con esta característica de los ilustrados que se fueron desarrollando en Europa y se fueron expandiendo.
en Europa. Otro de los antecedentes relevantes para entender el proceso de independencia de Chile es la Revolución Francesa de 1789, liderada entonces por estas personas burguesas que habían estudiado y que se habían fundamentado filosóficamente a partir de las ideas ilustradas, generando así una república en Francia por primera vez en Europa, ¿no es cierto? Cayendo el rey y cayendo la monarquía. Otro proceso importante es la independencia en Estados Unidos de 1776, que son los diferentes pueblos. Se genera entonces un estado federativo, un estado federación, donde se independizan de Inglaterra. Todos estos contextos y todas estas ideas de alguna manera van a repercutir y van a trascender hacia nuevos procesos mundiales de independencia, latinoamericanos principalmente. Pero ¿qué es lo que pasaba en Chile para que exista también una empatía con estos procesos, por así decirlo, o de alguna manera una aceptación de estas ideas ilustradas? Bueno, primero hay un descontento enorme. ¿Y por qué hay un descontento? Primero porque hay un mercados completamente saturados. Habíamos hablado de que antes había un proceso de desabastecimiento, pero como llegaron con estas reformas liberales, muchos barcos ingleses, holandeses, habían saturado los distintos mercados y la producción chilena ya no tenía entonces mercado interno. Habían bajado los impuestos, había muchos impuestos para exportar, por lo tanto se van a saturar los mercados internos. Estos nuevos criollos, que dijimos que eran estos sujetos que eran español pero que habían nacido en América, no tenían las mismas situaciones que los españoles, sí tenían poder económico, pero no tenían el poder político para cambiar situaciones que estaban ocurriendo en el país. Se había generado de la misma manera una cierta identidad local. Ya no había esa relación intrínseca entonces con la corona, sino que como habían nacido estos nuevos españoles, y hablamos entonces también del sincretismo, se va a generar una identidad que ya no calza 100% con la corona española. Y por supuesto tenemos la difusión de estas ideas ilustradas, y esta difusión se materializa por el viaje que tiene tanto O'Higgins como Carrera y diversos personajes relevantes en la historia de Latinoamérica que van a viajar a Europa y se van a, de alguna manera, empapar de todas estas ideas que estaban corriendo en Europa, de las ideas ilustradas. ¿Qué es lo que ocurre? Hay un hito fundamental que va a desencadenar todo el proceso de independencia en Chile y va a ser entonces el avance de Napoleón y la toma de Napoleón por el poder. Esto hace entonces que caiga Fernando VII en 1808. ¿Qué ocurre bajo esta concepción de que el rey ya no está y asume Napoleón? La idea entonces es que como el pueblo le había dado el poder al rey y el rey ya no está, el poder vuelve al pueblo. Como el poder vuelve al pueblo, se crean bajo este concepto las distintas juntas de gobierno que a su vez van a crear el Consejo de Regencia, algo así como un autogobierno, ¿no es cierto?, en función de que el rey ya no está gobernando. Este Consejo de Regencia va a crear una constitución que se va a llamar la Constitución de Cádiz de 1812, que va a tener bastantes reformas liberales en torno a esta propia concepción que habíamos denominado concepciones en torno a las ideas ilustradas. Por lo tanto, hay una suerte de liberalización en torno a esta Constitución, obviamente basado en el Consejo de Regencia. Bueno, ahí ponen en el chat a Pepe Botella. ¿Quién es Pepe Botella? Es el hermano de Napoleón, que va a asumir entonces el rol significativo, el poder en España, ¿ya? Sin embargo, Bonaparte va a caer y va a asumir nuevamente el rey de España. Bonaparte reconoce al rey de España en 1813 y en 1814 entonces ya vuelve el rey de España.
que de alguna manera va a derogar la Constitución de Cádiz y va a tener el retorno al absolutismo. Eso va a ir ocurriendo en Europa, en España, ¿cierto? De esta manera las autoridades españolas se van a enfrentar con los criollos. ¿Qué es lo que ocurre en Chile específicamente? Bueno, en Chile lo que ocurre es que se van a generar de alguna manera un símil con lo que estaba pasando ya en España. Se va a llamar a un cabildo abierto. Recuerden que los cabildos van a tener una importancia porque va a ser la organización de los vecinos en torno a materias cotidianas, pero los cabildos abiertos van a hablar de situaciones extraordinarias como esta. Y este cabildo abierto dice que es fundamental entonces crear una junta de gobierno como se están creando en España. Esta junta de gobierno que declara su fidelidad al rey va a convocar a un Congreso Nacional. ¿Cuál es la importancia de esto, chiquillos? Es que si bien se fundamenta bajo una idea de fidelidad al rey, todo lo que se está organizando, la llamada al Congreso Nacional, tiene que ver entonces con obtener un poco más de independencia. Aprovechar, se piensa entonces que si bien hay una aceptación al rey, la idea detrás de todos estos criollos es más bien avanzar en los procesos independentistas, no solamente jurar fidelidad, ¿ok? Por lo tanto, es importante que si bien se crean una junta de gobierno en función de que el poder se devuelve al pueblo, este pueblo ya estaba descontento con la monarquía y ya solicitaba bastantes cambios. Por lo tanto, pareciera que este hito coyuntural viene de alguna manera a ayudar en todas estas ideas que ya se estaban generando en los distintos, en los criollos fundamentalmente, ¿ya? Se va a convocar a un Congreso Nacional, pero tenemos que entender que hay dos grupos y dos posturas políticas relevantes. Los primeros van a ser los realistas, que van a seguir de alguna manera con sus ideas y con su fidelidad a la monarquía y a las instituciones de la monarquía, y los patriotas, que creen que la soberanía debe volver al pueblo y que a su vez deben crear nuevas instituciones. En este sentido van a haber dos tipos de patriotas, los exaltados y los moderados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se llaman a elecciones del Congreso los patriotas, dirigidos entonces por Juan Martínez de Rosas, pero va a haber lo que se va a denominar el motín de Figueroa, que los realistas van a asaltar de alguna manera impidiendo estas elecciones del Congreso, elemento que no va a ser favorable, y finalmente sí se va a llamar y ya sí van a haber elecciones del Congreso, que se va a constituir el 4 de julio de 1811. Cuando hablamos de Congreso, ya vamos a hablar entonces de otra concepción de Estado, ya no solo de esta monarquía absoluta que va a regir y que está rigiendo todos los territorios españoles, sino ya un Congreso donde hay discusiones, donde se aprueban leyes fundamentadas en distintas personas que van a ser elegidas, ¿ya? Este Congreso van a haber mayoría patriotas moderados, no exaltados, ¿ok? Por lo tanto, las reformas que van a realizar van a ser reformas sutiles y van a tener una resistencia en torno a los patriotas que va a ser generada entonces por los patriotas exaltados. Como tenemos entonces esta división interna de los patriotas, José Miguel Carrera, que es parte de estos, lo que se denomina patriotas exaltados, va a irrumpir en el Congreso o va a hacer un golpe de Estado, teniendo en consideración aumentar y realizar reformas más profundas. Algunas de las instituciones que crea es, por ejemplo, creación del Instituto Nacional y Biblioteca Nacional y la libertad de vientre. Recuerden que nosotros estamos hablando en un contexto donde la esclavitud estaba permitida y donde las ideas ilustradas no permitían o no concebían entonces que siguiera existiendo la esclavitud. Por lo tanto, una de las primeras medidas en torno a la esclavitud va a ser la libertad de vientre. O sea, todos los hijos de esclavos que nacen a partir de ese momento van a ser libres, ¿ya?
Esto es súper importante porque es una de las medidas más avanzadas en el mundo en torno a la abolición de la esclavitud. José Miguel Carrera va a crear la primera bandera y el escudo nacional y el primer diario nacional que se va a denominar La Aurora. ¿Por qué hace todas estas instituciones? ¿Por qué crea una bandera? ¿Por qué? Principalmente para crear entonces la identidad nacional, porque pensemos de alguna manera que si bien las ideas ilustradas habían llegado al mundo criollo, todavía no se habían masificado al pueblo, a la soberanía del pueblo. Por lo tanto, era necesario mantener una unidad que se va a denominar entonces la idea de la identidad nacional. Entendamos que este concepto de identidad nacional va a ser un proceso y no va a nacer de la nada. No va a ser instantáneo a partir de la independencia de Chile, sino que más bien va a ser un proceso bastante largo que vamos a ir viendo con otras diapositivas. ¿Qué es lo que ocurre a partir de este golpe de Estado? Entonces, hay avanzada y hay resistencia por parte de los realistas. El virrey del Perú en 1813 envía tropas y se frena el avance. Sin embargo, hay un segundo envío de tropas de Gavino Gainza y toma preso finalmente a José Miguel Carrera con su hermano. Lo toman preso y queda a cargo Bernardo Higgins, ¿ya? Como ya habían tenido un avance y habían tomado preso a José Miguel Carrera, Bernardo Higgins se ve obligado a firmar un acuerdo de paz, que es el Tratado del Ircay de 1814, generando entonces y afirmando su lealtad al rey. José Miguel Carrera logra escaparse, entonces, y va a asumir otro golpe de Estado, lo que se ha denominado otro golpe de Estado, pero hay otro avance realista, una tercera expedición, entonces, que va a hacer que José Miguel Carrera con Bernardo O'Higgins se unan en función de luchar en la batalla que se va a denominar Batalla o Desastre de Rancagua de 1814. A partir de este proceso va a comenzar otra nueva etapa del proceso de independencia, poniéndole fin a la patria vieja y empezando la reconquista. La reconquista entonces va a ser el proceso en el cual, recordemos un poquito antes, de que en 1814 ya había llegado al rey, Napoleón ya había sido destituido y ya había vuelto Fernando VII. En el proceso de reconquista, entonces, la idea es apaciguar todos estos movimientos independentistas, todas estas ideas ilustradas, esta concepción de autonomía con España y poder fundamentar y afirmar, entonces, la monarquía en territorios coloniales. ¿Qué es lo que ocurre? Que el ejército huye fundamentalmente a Argentina, se exilia, se autoexilia o se exilia, se manda al exilio a todo el ejército. Y en Argentina, como también se estaban tratando y ya habían llegado las ideas ilustradas, se van a unir. En los procesos de reconquista hay una eliminación de las distintas reformas instauradas y de las obras realizadas. Este proceso se va a caracterizar por un estado absoluto de represión y se van a generar los tribunales de vindicación, que los tribunales de vindicación van a ser tribunales judiciales donde van a juzgar entonces a los patriotas que realizaron todo este avance para crear la patria vieja, ¿no es cierto?, y crear las instituciones que de alguna manera van a responder o van a ser la alternativa en función de la monarquía española. Personajes muy importantes y relevantes en torno a este proceso de reconquista va a ser Mariano Osorio y Casimiro Marcó del Pont. Sin embargo, como habíamos dicho que el ejército chileno había huido a Argentina, se va a unir a uno de los personajes más relevantes en torno a la independencia de Latinoamérica, del Cono Sur, que va a ser José de San Martín. José de San Martín se va a unir entonces con estos patriotas chilenos y van a formar el Ejército Libertador, cuyo propósito es generar la independencia en Perú, porque Perú
es el virreinato de toda esta zona. Por lo tanto, libertando de alguna manera a Perú, sí iba a generar un proceso de independencia mucho mayor en toda Latinoamérica. Esto es lo que estaba ocurriendo al otro lado de la frontera. Sin embargo, también había que generar un territorio o un terreno dispuesto a generar y a luchar por esta libertad, y para eso fundamentalmente Manuel Rodríguez fue un elemento trascendental que ayudó entonces a la conexión entre el Ejército Libertador y el pueblo chileno. ¿Qué es lo que ocurre? Hay un cruce en la cordillera. Bien, el ejército chileno, esta imagen ya la tenemos como súper incorporada. Si no, vean en YouTube, vean en distintos grupos. Hay distintas series también chilenas que van a mostrar este cruce, que es el cruce de la cordillera en 1817, donde se va a generar una de las batallas más importantes, que es la batalla de Chacabuco de 1817. ¿Ya? En esta batalla de Chacabuco van a ser victoriosos los patriotas. Se le va a ofrecer el cargo de director supremo a San Martín, pero San Martín lo va a rechazar porque recordemos que su propósito es ir a Perú. Asume entonces Bernardo Higgins y se firma un acto simbólico, que es un acto de independencia, el 12 de febrero de 1812. A partir de ese momento entonces se puede hablar de que Chile es independiente a la monarquía española. ¿Cómo vamos a hablar entonces en torno, qué es lo que sigue en torno al cruce del Ejército Libertador de la cordillera? Bueno, va a existir otra expedición, otra resistencia a partir de los realistas, por lo tanto va a ser fundamental otra batalla, la última batalla, que va a ser la batalla de Maipú, donde van a luchar también los patriotas, y ese hito va a ser la consolidación del gobierno de los patriotas, asumida por Bernardo Higgins. Bernardo Higgins, Chile, entonces como director supremo, va a apoyar el Ejército Libertador, no solo en términos de ideales, sino que también va a poner dinero apoyando a San Martín, y esto va a ser fundamental para analizar un poco las consecuencias que va a tener la independencia de Chile en torno a la estabilidad económica y política. Bernardo Higgins va a crear dos constituciones, pero a su vez va a tener una fuerte resistencia de las regiones porque su gobierno fue bastante autoritario y bastante controlador, ¿no es cierto? Su idea era reformar de alguna manera la patria y generar una identidad nacional unitaria. Por lo tanto, el control era bastante lo que se ha denominado un control y un gobierno autoritario, que para algunas personas es leído como necesario en la época y para otras personas es leído como un gobierno simplemente autoritario, ¿no es cierto?, con ganas de poder o conceptualizaciones de esa manera, ¿ya? A partir de este proceso, entonces, Ramón Freire va a ser fundamental en una resistencia, un alzamiento que va a venir desde Concepción, pero que van a haber otros alzamientos en Coquimbo, por ejemplo. Sin embargo, van a ser apaciguados por Bernardo Higgins, y de esta manera se va a dar sustancia o se va a dar hincapié al gobierno que va a regir por Bernardo Higgins. ¿Por qué se le denomina gobierno autoritario o traición a la patria? Bueno, porque se comprueba de alguna manera que va a ser Bernardo Higgins quien va a mandar a matar. Bueno, van a haber hartas fuentes que van a hablar de eso. Va a haber otro grupo que va a defender a Bernardo Higgins y lo va a negar, ¿no es cierto? Pero que va a mandar a matar a José Miguel Carrera y también a Manuel Rodríguez, ¿ya? A partir de esta resistencia de Ramón Freire, entonces, Bernardo Higgins decide autoexiliarse en Perú. Ahora vamos a poner algunos ejercicios para que podamos ver qué cosas hemos ido aprendiendo y respondiendo así a las preguntas, ¿ya? Recuerden que
esta materia igual no es tan compleja, pero hay hartos elementos y hay hartos sucesos que ocurren en súper poco tiempo. Por lo tanto, deben entender que hay tres procesos fundamentales, que es el proceso de patria vieja, de reconquista y de patria nueva. ¿Ya? Vamos a entonces ir a la lectura de los ejercicios. 1. Con la formación de la primera Junta de Gobierno, los criollos del Reino de Chile vieron la posibilidad de A. Poner fin al dominio español en América. B. Implementar reformas económicas. C. Controlar el monopolio comercial. D. Restablecer el sistema de encomiendas. Y E. Reincorporar al Reino de Chile la provincia de Cuyo. Recuerden un poco qué es lo que habíamos hablado en torno a las ideas, a qué es lo que ocurría con este concepto de las juntas de gobierno. Ya estamos, parece que entre la A y la B hay una división. Veamos, la respuesta correcta va a ser la B. ¿Por qué la B? Recuerden que se crea la primera Junta de Gobierno en Chile mirando las juntas de gobierno de España. ¿Y qué decía esa Junta de Gobierno? Esa Junta de Gobierno decían, bueno, si no está el rey, el poder se devuelve al pueblo, pero obviamente jurándole fidelidad al rey. Por lo tanto, el objetivo primero no era poner fin al dominio español en América, de las juntas de gobierno al menos. No podemos definirlo de esa manera. B. ¿Implementar reformas económicas? Sí, porque recuerden que se llama a un Congreso Nacional con la idea entonces de generar distintas reformas. Ahí es cuando yo hablé de esta reforma que comenzaron a hacer los patriotas, pero que habían distintos tipos, que eran los patriotas exaltados y los patriotas moderados. ¿Ya? Controlar el monopolio comercial no era su propósito, ya que bajo las ideas del capitalismo no era necesario tener un monopolio comercial, todo lo contrario, sino que ir generando nuevos mercados. D. ¿Restablecer el sistema de encomienda? No, bajo ningún punto de vista el proceso de encomienda en esta época no era la discusión de restablecerlo en la independencia. Y reincorporar al Reino de Chile la provincia de Cuyo, eso es completamente un distractor, porque no tiene nada que ver la provincia de Cuyo con Chile, ¿no es cierto? Pasemos a la otra pregunta. Tras la captura del rey Fernando VII por el ejército de Napoleón, las colonias hispanoamericanas convocaron a juntas de gobierno. Una de las características comunes de la Junta de Gobierno en América Española fue que A. Expulsaron del continente a todos los funcionarios de la corona. B. Se basaron en las revoluciones burguesas del siglo XIX. C. Fueron conducidos por los sectores populares. D. Se inspiraron en los movimientos juntistas de la metrópoli. Y E. Tuvieron como objetivo la independencia. A, B, C. A ver. Veamos cuál es la correcta. Veamos. Por ahí están diciendo alguna alternativa. Esperemos que pueden responder. Respondan, chiquillos, en función de lo que hemos visto. Miren, piensen de alguna manera que la independencia va a ser un proceso histórico, no va a ser una idea central del inicio de lo que ocurre, ¿ya? Veamos. A ver,
revisemos bien la pregunta. Dice, tras la captura del rey Fernando VII por el ejército de Napoleón, las colonias hispanoamericanas, recuerden, las colonias, la pregunta entonces, las colonias hispanoamericanas convocaron a juntas de gobierno, ¿ya? Una de las características comunes de la junta de gobierno en América Española fue que, 1. ¿Expulsaron del continente a todos los funcionarios de la corona? No. 2. ¿Se basaron en las revoluciones burguesas del siglo XIX? No, porque recuerden que las revoluciones burguesas por las que pudieron haberse basado o por las que pudieron haber hecho hincapié son las del siglo XVIII, no del siglo XIX, ya que es la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. Esas sí podríamos quizás pensar de que tuvieron incidencia, pero no son de esa época, ¿ya? Sigamos. C. ¿Fueron conducidas por los sectores populares? No, las juntas de gobierno nunca han sido conducidas por los sectores populares, sino que más bien han correspondido a movimientos que son criollos, que son de las clases más altas, ¿ya? Todo este movimiento no va a responder entonces a las necesidades del bajo pueblo, sino que más bien a las necesidades de poder. Por algo vamos a hablar de la importancia de la economía, de las reformas económicas, ¿ya? La D, ¿se inspiraron los movimientos juntistas de la metrópoli? Claramente, recuerden entonces que se genera las juntas de gobierno y el Consejo de Regencia en España, y a partir de eso se mira esta junta de gobierno y dice, bueno, nosotros debemos hacer lo mismo que se está haciendo en la metrópoli. ¿Y tuvieron como objetivo la independencia? No, no tuvieron como objetivo la independencia porque recuerden que lo primero que realizaron fue dar y firmar la fidelidad al rey, ¿ya? Sigamos con la siguiente pregunta. La ley de libertad de vientre que abolió parcialmente la esclavitud, fue dictada por el primer Congreso Nacional en el año 1811. Uno de los aspectos más relevantes de esta ley fue que Chile, A. prohibió cualquier tipo de esclavitud dentro de su territorio. B. Constituyó uno de los primeros países del mundo en legislar contra la esclavitud. C. Evidenció su capacidad para utilizar mano de obra esclava. D. Mostró que dentro de su población existía un mayor porcentaje de esclavos negros que de mestizos. Y E. Terminó con el tránsito de esclavos a través de su territorio hacia otros países de Sudamérica. Las reformas que se hicieron en los movimientos golpistas son súper importantes. Por lo tanto, tienen que conocerlas. Y me voy a estar esperando que responden ahí. Ya, esta está más... No están tan divididos los chiquillos para poder responderla. Están entre la B, la C, la A. A ver, veámosla. Veamos cuál es la respuesta correcta. ¿Alguien? ¿Alguien más? B de Barney. Veamos. La E. La A. La C. Veamos cuál es la respuesta correcta. Va a ser entonces la B, que va a constituir entonces uno de los primeros países del mundo en legislar contra la esclavitud. A ver, primero, veamos si podemos sacarle incluso, esto es como una trampa, no debiese ser así, pero incluso por descarte. Ya. La A, ¿prohibió cualquier tipo de esclavitud dentro de su territorio? No, porque solo la libertad de vientre, eso significa que solo los hijos de esclavos, o sea, los esclavos nacidos a partir de esa ley, van a ser libres, ¿ya? C, ¿evidenció su capacidad para utilizar mano de obra esclava? No necesariamente eso va a estar ligado entonces a la libertad de vientre. O sea, puede ser, pero no tiene relación directa, ¿ya?
Exactamente, puede haber sido por descarte, eso es lo que yo estaba hablando. D. Mostró que dentro de su población existía un mayor porcentaje de esclavos negros que de mestizos. No. Recuerden que habíamos visto la semana pasada que el mestizaje había sido fundamental entonces en el proceso de la colonia y que ya a esta época el mestizaje y posteriormente va a ser la mayoría de la población y va a constituir el núcleo de la población en Chile, al menos, ¿no es cierto? Y terminó con el tránsito de esclavos a través de su territorio hacia otros países de Sudamérica. No se termina solamente con la ley de vientre, tiene que haber otra ley más dura de alguna manera que termine con el tránsito de esclavos. Fundamentalmente los esclavos provenían de Argentina y de Perú, ¿ya? De los puertos de Buenos Aires y del Virreinato del Perú. Por lo tanto, la B nos queda como última y que en realidad Chile va a constituir uno de los primeros países del mundo en tener una apuesta legisladora bastante avanzada en torno a legislar en contra de los procesos esclavistas. No va a abolir derechamente la esclavitud, pero es un avance, ¿no es cierto? Recuerden que habíamos hablado de que tenemos patriotas exaltados y patriotas moderados, tenemos realistas, por lo tanto, los procesos de reforma van a ser más bien parcelados. Por eso la ley de vientre viene a constituir un avance en torno a esas reformas. Probablemente era más favorable que realizar derechamente una eliminación de la esclavitud, ¿ya? Otra pregunta. Dice, la instalación de la primera Junta de Gobierno, de la primera Junta Nacional de Gobierno, permitió a los criollos iniciar una serie de reformas políticas y administrativas. En este contexto, la medida política más importante que tomó la primera Junta para promover un sistema de gobierno republicano en el país fue A. Abolir la Real Audiencia después del motín de Figueroa. B. Convocar a elecciones para el primer Congreso Nacional. C. Establecer constitucionalmente los requisitos para ser ciudadano. D. Declarar que Chile era totalmente independiente de España. E. Formar la Escuadra Nacional para defender el territorio de la República. A, B, C, D o E. Recuerden. A, B, C, D o E. A ver qué tenemos por ahí. Establecer constitucionalmente los requisitos, declarar que Chile era totalmente independiente de España, formar la Escuadra Nacional. Todos copian. No, pues lo importante es que ustedes puedan analizar las alternativas. Recuerden que con las alternativas también pueden estudiar. No, una pregunta, si bien una pregunta no solo es la respuesta correcta, chiquillos, sino que también pueden, a partir de las frases o de los distractores, pueden estudiar qué es lo que dice. Ya tomen las preguntas entonces con calma y a partir de esta estudien que otro aspecto. Esa es la idea. Por eso sí, pueden copiar, pueden ver cuál es la correcta y pasarla. La idea no es que vean la correcta y la pasen, vean por qué las otras no son. Entonces la alternativa correcta de esta pregunta es la B. Ya. A ver, existe el proceso, si bien se elimina la Real Audiencia, no lo tengo muy claro si es en el gobierno de Bernardo Higgins o de José Miguel Carrera, ¿ok? Pero no ocurre después del motín Figueroa, porque el motín de Figueroa es para llamar a las elecciones del Congreso, ¿recuerdan? Por lo tanto, tampoco están 100% relacionadas la abolición de la Real Audiencia con el motín de Figueroa. Vamos con las otras. La E, formar la Escuadra Nacional para defender el territorio de la República, no. Porque eso ya no se va, la Escuadra Nacional no se va a formar tampoco con la primera Junta de Gobierno.
O sea, de hecho, no va a promover, porque la pregunta es, para promover un sistema de gobierno republicano en el país fue. La D, declarar que Chile era totalmente independiente de España. No, seguimos entonces no, no teniendo todavía el proceso de independencia o la firma de la independencia 100% instaurado, ¿no es cierto? Establecer constitucionalmente los requisitos para ser ciudadano, tampoco, porque recuerden que el ser ciudadano tiene que ver con el acto de poder votar y de establecer quiénes van a votar y quiénes no van a votar. Pero sí se llama a elecciones para un primer Congreso Nacional. ¿Ok? Recuerden, la primera Junta de Gobierno llama a un primer Congreso Nacional. Y entonces me quedan las preguntas. Chiquillos, coloquen las preguntas que tengan sobre esta materia para poder responderlas. Voy a dar algún tiempo, tenemos todavía harto tiempo para que puedan preguntarme sobre el proceso de independencia. Recuerden entonces que va a ser fundamental las ideas de la Ilustración, ¿no es cierto?, como paradigma filosófico, político de alguna manera. En este proceso va a ser fundamental también lo que venía pasando en la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, pero como hecho coyuntural va a ser relevante entonces la invasión de Napoleón a España y la caída de Fernando VII. Esto de alguna manera va a repercutir en todas las colonias y en España. ¿Chiquillos, no tienen preguntas? ¿Ninguna? ¿Les quedó todo claro? Tienen que aprender... Ya, a ver, me ponen. Los tribunales de vindicación juzgó a todos los patriotas exaltados y moderados. Sí, la idea es que haya juzgado a todos los patriotas que participaron entonces en el proceso de independencia, o sea, de patria vieja. Por lo tanto, es probable que hayan juzgado tanto a los exaltados como a los moderados, ¿ok? Ahora, evidentemente, en relación a gastar energía entre lo exaltado y los moderados, eran más bien los exaltados los que buscaban y luchaban provocar una confrontación. Por lo tanto, yo creo que es más bien a lo exaltado. ¿Ya? Sí, miren, me están haciendo una pregunta de la clase anterior que dice, profe, sobre la clase anterior que dejó preguntar ahora, ya, la Capitanía General era necesariamente, tenía que ser un militar acá al alto cargo, sí, eran militares, pero era porque cumplían los altos cargos, o sea, los gobernantes, las capitanías generales, etcétera, cumplían distintas funciones. Recuerden, y esto es lo que tiene relación entonces con la independencia, que no existía eh, la concepción de la división de los estados, como nosotros la entendemos hoy día. Por lo tanto, en un mismo gobierno existía la justicia, el ejército, incluso estaba el derecho de incidir en cuestiones religiosas. Bajo esta concepción de la monarquía española, de la monarquía absoluta, es que todos estos cargos van a tener funciones jurídicas, legislativas y militares también. ¿Ya? Esa es la idea que hay detrás. ¿Ok? A ver, dice, sobre la primera junta de gobierno, ¿por qué se empezaron a hacer estas reuniones o la principal causa de su origen? Ya, a ver. Primero, estas reuniones nacen no espontáneamente, ya había un ejercicio de reuniones porque habíamos hablado entonces de que existían los cabildos. Los cabildos, que eran reuniones, eran un ejercicio de alguna manera más bien de los vecinos, de ciudadanía, donde discutían asuntos propios referidos a la ciudad. ¿Ya? Estos mismos vecinos llamaron a una junta de gobierno con un hito fundamental, con un hito particular. ¿Y por qué lo llamaron? Recuerden, por la caída de Fernando VII en España, y los mismos españoles van a llamar a una junta de gobierno. Por lo tanto, en América Latina, en Hispanoamérica,
se va a replicar esta idea. Va a decir, bueno, como los españoles, como las instituciones españolas también están llamando a juntas de gobierno, nosotros también vamos a convocar una. Por eso, entonces, yo encuentro que la relación que existe con esta experiencia de discusión en el cabildo se puede de alguna manera relacionar con estas juntas de gobierno, que el hito coyuntural, el hito importante, ¿no es cierto?, va a ser la invasión de Napoleón a España. A ver, dice... En una de las preguntas dice que Chile fue uno de los primeros países en legislar contra la esclavitud, ¿ya? Entonces, si dice que fue el primero en legislar, está malo. No entiendo por qué va a estar malo. O sea, bajo la concepción de que la esclavitud es un sistema que denigra a la sociedad y a las personas, legislar en contra de ese sistema va a ser un proceso a favor de nuestro país, del cual quizás deberíamos estar más orgullosos. ¿Qué más? Y claro, recuerden que contra la esclavitud, porque las propias ideas de los ilustrados tenían como concepción eliminar estos procesos de esclavitud, precisamente porque creían que en la razón humana, ¿cierto? Como que ponía el acento en la razón humana, entendiendo a estos sujetos como humanos, no esclavos, no como bienes materiales. ¿Ya? ¿Qué más? Exactamente. Sumado el hecho coyuntural de Fernando VII con las ideas ilustradas, se va a generar de alguna manera este proceso de independencia. A ver, dice, hay una pregunta súper compleja que generalmente no la preguntan en la PSU, pero que me parece interesante, y que dice, ¿qué papel jugaron los mapuches en la época de la emancipación? Bueno, obviamente existían, obviamente. Recuerden que los mapuches son un reino aparte. Por lo tanto, muchas veces se capturaban a los mapuches y eran indígenas presos. Ellos se tomaron también como parte del ejército para liberar a Chile, pero de manera obligada, igual que muchas veces ocurrió con el Bajo Pueblo. Pero después empieza el proceso de ocupación, después de que se forma el Estado-Nación, comienza el proceso de ocupación de la Araucanía. Y esto es lo que nosotros vamos a ir viendo no en la próxima clase, en 2 semanas más, yo creo, vamos a ver el proceso de ocupación de la Araucanía, porque hasta el momento existía nuevamente entonces el reino de los indios, que era el reino de los mapuches, y el reino de los españoles, pero de alguna manera igual tuvieron los mapuches algún tipo de participación en el apoyo y también en la resistencia, o sea, seguían siendo un núcleo aparte, ¿ok? En vuelta de nuevo, entonces, la libertad de vientre, eso era para los hijos de esclavos, sí, exactamente, era solo para los hijos de esclavos y no había los que habían nacido, de hecho, no solo los hijos de cualquier esclavo, sino que los que estaban para nacer. Por lo tanto, no se había abolido la esclavitud. A ver, dice... Los juicios de residencia los realizaba tanto el Consejo de Indias en España como la Real Audiencia en la colonia chilena. Sí, los realizaban ambas, los juicios de residencia. Por lo que tengo entendido, los realizan ambas. ¿Ya? Vamos a ver espacio geográfico casi al finalizar el año. No, perdón, cuando terminemos Chile. ¿Qué más? Chiquillos, ¿alguna otra pregunta? Tenemos algunos minutitos. Espérenme, tienen hay una pregunta que se me fue.
Miren, me están preguntando algún concepto que nosotros vamos a ir tratando en todas las clases, que es súper importante ir definiendo. ¿Qué dice? Sobre lo de los mercados saturados, ¿a qué se refiere con el mercado importador y exportador? Ya, esto es súper importante tenerlo claro. ¿A qué nos vamos a referir con exportación? Cuando nosotros vendemos algún producto o alguna materia prima hacia afuera. Y la importación va a ser la compra de los productos. ¿Ok? Por lo tanto, esto hay que tener súper clara esta división, porque de aquí en adelante todo lo que nosotros veamos vamos a hablar de importaciones y exportaciones de productos. Generalmente nosotros vamos a estar hablando de exportaciones de materias primas e importaciones de bienes manufacturados. ¿Ya? Que son los bienes manufacturados, son más bien los bienes que están ya realizados. Y se habla de saturación de mercados precisamente porque en esa época, si bien no existía industria, obviamente, había un ejercicio de talleres artesanales. ¿Se acuerdan que habíamos revisado como los talleres artesanales? Por lo tanto, como llegaban muchos bienes manufacturados, los talleres artesanales no tenían muchas oportunidades para venderlo, ¿ya? ¿Qué más? A ver, voy a averiguar sobre la Legión de Lautaro, pero ya, me están preguntando sobre otra materia que la vamos a averiguar, pero que quizás es importante para cerrar ya la clase de hoy día. El sector primario es todo lo que tiene que ver con materias primas, sea minería, ganadería, agricultura, la madera, todo lo que es materias primas, ese es el sector primario, ¿ok? Ya. Voy a entonces dar por terminada esta clase. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima clase. Vamos a pasar entonces los ensayos constitucionales la próxima clase y la República Conservadora en Chile. Así que estudien y hagan ejercicios de esta materia que ya vamos viendo. Hasta luego, que estén muy bien.